Dios les bendiga. Una vez más me encuentro con ustedes aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder seguir compartiendo la palabra del Señor con ustedes por un día más de vida, por un día más de ver un sol maravilloso que entra por mi ventana. Les saludo en el nombre de Jesús a todas y a todos los que ven y a través de esta palabra de Dios, Dios está transformando sus vidas. Sigan creyéndole al Señor, sigan compartiendo, porque todos hemos sido llamados para predicar el Evangelio. 1 Corintios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos varios puntos. Aquí vemos varios llamados y varias órdenes que Pablo a través del Espíritu Santo empieza a dar, porque dice que primero fue llamado a ser apóstol. Segundo, dice, por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Vemos que fue llamado a enseñarle a un grupo de personas que ya habían conocido el Evangelio y que necesitaban cada día más llenarse de conocimiento, llenarse de sabiduría a través de la palabra de Dios. Para eso fue llamado Pablo. Cuando el Señor Jesús tuvo ese encuentro con él camino a Damasco, que quedó prácticamente ciego en el piso y después tuvieron que ir y orar por él. Dice que Ananías fue enviado por el Espíritu Santo. Dios le dijo: ves y oras por Pablo. Él inmediatamente le dijo: no, ¿cómo así? Si Pablo es el perseguidor de la iglesia y me vas a mandar. Tranquilo, ya tengo un propósito con él. Y miremos ese propósito. Un propósito con los gentiles. ¿Los gentiles quiénes somos? Los que no somos judíos. Ahí entras tú y entro yo si no eres judía. Yo soy gentil. Pero como gentil, el Señor quería llamar de allí una iglesia. ¿Qué es iglesia? Un pueblo que le sirva, un pueblo que le adore. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Como iglesia tenemos una oportunidad de ser capacitados, y por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Por eso Dios levanta hombres y mujeres y los capacita, los llena de conocimiento para que sean de bendición para su iglesia, para que la iglesia pueda crecer en conocimiento, en sabiduría y en poder de Dios. Y vemos cómo Pablo empieza su ministerio en 1 Corintios. Y empieza también con un agradecimiento. Ahí en el 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Empezó Pablo ya no a perseguir la iglesia, sino a reconocer la gracia que le fue dada a través del Evangelio que trajo el Señor Jesucristo. Asimismo, el testimonio acerca de Cristo ha sido firmado en vosotros. ¿En quiénes? En la iglesia. Vemos que Pablo empieza ya a reconocer la obra que Jesús estaba haciendo en la iglesia. Empezamos a ver ya un Pablo totalmente diferente. Un Pablo con una mentalidad transformada. Un Pablo con una mentalidad renovada. Un Pablo guiado ya no por sus conocimientos, sino por el conocimiento de Dios. Qué bendición, qué maravilla. Y empezamos a ver y a leer a través de él. Y dice la Biblia: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
¿A qué se está refiriendo Pablo? Está haciendo un llamado a la iglesia a la santidad. Está haciendo un llamado a la iglesia al apartarse, a que seamos irreprensibles delante de Él, del Señor Jesús, para el día de que el Señor venga por su iglesia. Vemos que Pablo empieza a cambiar su forma de pensar y a creer en el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego, a todo aquel que cree. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué diferencia! ¡Qué Pablo tan diferente! El Saulo había muerto ya. El Saulo ya no estaba, solo estaba el cuerpo. Ya había una mente totalmente renovada. Es por eso que nosotros testificamos. Es por eso que nosotros hablamos que Dios transforma vida. Es por eso que nosotros no nos cansamos de decir que Dios cambia corazones. Es por eso que no nos cansamos de decir que Dios tiene todo el poder. De pronto a veces vemos al habitante de la calle, a la persona que tiene ciertas dificultades. Y nosotros como que nos hacemos a un lado y como que decimos, no queremos esa gente ni siquiera de vecinos. Pero yo quiero decirte que Dios tiene todo el poder para transformar a todo ser humano que le abra su corazón. Que se disponga a tener un encuentro con Él. Él no mira ni hace excepción de personas. Y eso es una bendición. Y es una bendición que el Evangelio tiene. Perdón. A mí me encanta el tinto. Me fascina. No tomen tanto tinto. La verdad. A mí me encanta. Yo quiero decirles que todos nosotros hemos tenido errores. Nos hemos equivocado. Hemos fallado. Y de una u otra manera hasta hemos caído. Pero Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso, que nos ha levantado con mano fuerte, con brazo extendido. Y nos ha puesto en lugares altos. Nos ha dado cosas que aún nosotras ni nosotros nos habíamos imaginado. Dice, más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por mucho que el hombre quiera y luche por alejarse de Dios, por buscar en otras cosas la salvación, la bendición, siempre va a terminar en el mismo lugar. Porque somos criaturas de Dios y el propósito lo tiene Dios para con nosotros. El propósito lo tiene Jesucristo para con nosotros. El propósito no lo tiene el curandero, no lo tiene el político. Bueno, no estoy en contra de la política porque son leyes establecidas que se tienen que llevar a cabo, ¿cierto? Pero yo quiero decirte que tu bendición viene del que hizo los cielos y la tierra. Tu liberación viene de parte de Dios. Tu transformación viene de parte de Dios. Pablo lo transformó el Señor Jesucristo, no la religión. Pablo lo transformó el poder del Espíritu Santo y lo transformó con un propósito. Por eso es que cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, es porque hay un propósito en nuestras vidas. Yo no sé cómo esté tu vida hoy. Yo no sé si tú de pronto digas, no estoy haciendo nada, nadie me tiene en cuenta. De pronto digas, en la iglesia ni siquiera saben si existo. Yo quiero que sepas que si tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para salvación. Y no solo para salvación, sino que te dio dones y ministerio. Ponlo en las manos de Dios. Aprovecha hoy, porque el mañana no sabemos. Haz lo que tengas que hacer hoy para el Señor.
porque mañana no sabemos. Mira que servirle al Señor es la riqueza más grande. Pablo llegó tanto a tener conexión con el Señor Jesús, que se dio cuenta de que todo lo que él sabía y lo que él tenía, lo tenía como basura cuando entendió lo que es el amor de Jesús, lo que es servirle al Señor. Toda esa riqueza, todo ese conocimiento, todo ese poderío, lo tuvo como basura. Y hay otra versión que dice como estiércol, por ganar a Cristo. Por ganar a Cristo, por tener a Jesús. Él, todo lo que tenía, perdió valor para él. Yo no sé tú qué quieres hacer para la honra y la gloria del Señor, pero Pablo marcó la diferencia y pudo haber cambiado su vida, su rumbo, y dejar hoy en día un legado y una enseñanza poderosa para la iglesia y para nuestras vidas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Hasta ese punto llegó Pablo, al punto de vivir en el Espíritu, al punto de entender que es necesario pensar espiritualmente, que es necesario andar en el Espíritu para discernir lo que es del Espíritu. Si tú empiezas a leer las cartas, las epístolas de Pablo y aprender en lo que Pablo se convirtió, tu vida jamás volverá a ser la misma. Yo hoy te invito a que conozcas ese Dios que transformó a Pablo, ese Dios que hace grandes cosas. De pronto tú digas, lo hizo con Pablo y porque necesitaba hacerlo, pero ya conmigo no. Eso no es cierto. Cosas mayores que las que Jesús, siendo Él aún Dios, haremos nosotros. Y si Él lo dijo, créele. El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que camina con nosotros, el que nos sigue formando. Pero Dios necesita que tomes una decisión. Es cierto que hay que trabajar, hay que tener cosas materiales. Pero yo hoy te digo en el nombre de Jesús que todas las cosas serán añadidas cuando tú pones a Jesús en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, el Señor añade todo lo que haga falta, porque Él sabe de qué eres necesitado y qué necesita tu corazón, qué necesitan tus hijos, qué necesita tu familia, qué necesita tu vida. Dios la conoce. Pero pon a Dios en primer lugar y te darás cuenta de que vale la pena entregarlo todo, vale la pena serle fiel a Dios, vale la pena creerle. Vale la pena poner esos dones y ministerios en las manos de Dios y Dios hará cosas grandes y poderosas en tu vida.